Bueno, buenos días para todos, buenos días Willy, gracias como siempre por acompañarme a esta reflexión de los días martes. ¿No? Los responsables de Infobae Sí. durante mucho tiempo me dijeron, vos sos un pesimista, me decían. ¿No? Y visto en perspectiva parece que tuve alguna razón, siendo cómo evolucionaron los acontecimientos en Argentina, por lo menos en el plano económico. Y ahora, que me parece que todo el mundo está más bien pesimista, a mí se me ocurre, por lo menos en el plano teórico, digamos, subrayar alguna luz de esperanza, ponele. ¿No? Siempre me toca estar como al revés del pepino, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Por ahí esta esperanza me dura 24 horas, digamos, o 48, y termina acá. Pero Los mercados desde la elección primaria y sobre todo en estas últimas semanas, de alguna manera han estado optimistas, han creído esta idea de que, bueno, tal vez no por convicción, pero sí por necesidad, el gobierno tiene que, bueno, ajustar un poco. Quiero llegar al tema de Repsol, que es la noticia del día, y lo quiero conectar con algunas discusiones que tuve en algún momento con el propio entonces presidente Néstor Kirchner, respecto a la necesidad de tener un plan. Y por plan me refiero a un conjunto de ideas más o menos coherentes y presentadas todas más o menos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cosa que en la Argentina no pasó nunca. Pero voy a empezar por el principio. En la Argentina ha habido en estos últimos días al menos 4 cambios en el plano formal y eventualmente alguno más que no sabemos, ¿no es cierto? Tenemos desde ahora un jefe de gabinete, que es Jorge Capitanich, que tiene estas características. Tiene algún nivel de autonomía, hay gente que dice que más, gente que dice menos, pero autonomía tiene, sobre todo en comparación con el jefe anterior. Tiene algún nivel de peso político propio y por lo tanto tiene algo para perder, a diferencia de los militantes clásicos que van al choque, no miden, digamos. Capitanich es un político más clásico en el sentido de que me imagino que sacará la cuenta de cuánto pone en juego de su peso político en esta experiencia. Es un tipo que claramente tiene una plasticidad enorme, ha sido funcionario de Menem, de Duhalde y de Kirchner, ¿no es cierto? Así que hay que ser un tipo plástico para eso. Y su designación ha reflotado en tipos inteligentes como Jorge Asís u otros, una suerte de revalorización de la idea del jefe de gabinete, ¿no? Que estaba aplanada. Claro. Yo conté acá, que fue el martes pasado, cuando el propio Alfonsín me contaba que la idea que él había tenido cuando le impuso a Menem en la reforma, la idea del jefe de gabinete, era justamente para una emergencia, ¿no es cierto? Bueno, pareciera que el cargo recién ahora, como casi 20 años después de la reforma de la Constitución, cobrara, digamos, un sentido práctico, digamos, siendo que el presidente está, y aquí voy al segundo cambio en el plano formal, está en una etapa nueva, sí, claro, cuyo contenido desconocemos, pero es nueva, digamos, está por ahí en un rol distinto, digamos, ha delegado, ponerle, cosa que nunca pasaba, etc. Así que además de una presidente que está en un plano por lo menos diferente, tenemos un jefe de gabinete con esta característica, un tipo autónomo que tiene mucho para perder, que es un tipo muy plástico y que es un jefe de gabinete, digamos, en algún sentido parecido a aquello que se imaginó cuando se reformó la Constitución. El tercer cambio, además de Capitanich y de Cristina, es que tenemos un ministro de Economía. Me importa poco su biología, te aviso. Si es marxista, menos marxista, a mí la verdad que eso me parece. Se ve que a él tampoco, sí, por lo que hemos visto, digamos, también muy plástico, que es, en este caso, el jefe de un equipo, de unos tipos que si yo los veo todos juntos, tampoco me dicen mucho, pero me imagino que es mejor que aquello que yo definí en la radio una vez medio en broma, medio en serio, como los locos Adams, ¿no es cierto? Que eran un conjunto de personas que eran víctimas de su propia ineptitud para hacer las cosas, todos enfrentados entre ellos, sin un jefe visible, con ideas contrapuestas, con cargos menores más relevantes que los cargos mayores. Era una locura. Tomando medidas unos contra otros. Exactamente. Claro, ahora, bueno, pareciera que hay un ministro de Economía que es el jefe de un conjunto de tipos que le van a obedecer al jefe, digamos. Así es. Bueno, muy bien. Y en tercer lugar, y que reemplazan obviamente a esta combinación de los locos Adams, que la verdad que, visto en perspectiva, fue algo realmente colosal, ¿no es cierto?
Y además hay un presidente del Banco Central. Yo entiendo que está claro, como ha dicho en un escrito en las últimas horas el doctor De Pablo, que una cosa es manejar un banco comercial con más o menos éxito, como ha hecho Fábrega, y otra cosa muy diferente es manejar un banco central. Pero yo recuerdo que una vez vos me dijiste, vos, Willy, como me dijiste, este tipo suma y resta, por lo menos. Sin duda, obviamente. Entiende el negocio bancario. Suma y resta. Sí, señor. Bueno. Entonces tenemos un jefe de gabinete que tiene estas características, un equipo económico que tiene un jefe, un presidente del Banco Central que suma y resta, y una presidente en un rol, vamos a llamarlo así por el momento, al menos por ahora, delegativo, ¿no es cierto? Por lo menos por lo que se ve, yo no sé qué pasa adentro, pero es lo que se ve de afuera. Entonces, estos son los cambios, digamos, en el plano formal, sin contar que eventualmente puedan ocurrir otros, ¿viste? Que dicen que puede crearse un Ministerio de Energía, o que puede desdoblarse el Ministerio de Randazzo, no sé, veremos. Por ahora, esto es lo que ha ocurrido. Esta gente hereda una combinación letal, ¿no es cierto? Y hay que decirlo. Claro. O sea, esta gente hereda una combinación letal. Combinación letal que fue producto de la política económica del periodo 2010-2013, que tuvo como propósito corregir las distorsiones que ya venían ocurriendo previas al 2010, que eran unas cuantas, todas más atenuadas que ahora, pero que tuvo como particularidad que las agravó a todas. Claro. O sea, todo lo que se hizo 2010-2013 para corregir problemitas, terminó generando problemones, ¿no? Por eso se llamó al periodo, se habló tanto de la mala praxis, ¿no es cierto? Porque obviamente había un conjunto de problemas, más, menos importantes, de acuerdo a que nos mire, había un poquito de déficit, había un poquito de inflación, un poquito de distorsión de precios. Así se llegó al 2011. Un poquito de fuga de capital, había un poquito de todo, que claro, obviamente, con semejante poder político de Cristina después de la elección de 2010, bueno, era para encarar un programa de 6 meses con semejante peso político y corregir las cosas. Claro. Sin embargo, lo que pasó ahí fue que todo lo que se hizo en ese periodo, en vez de resolver los problemas que ya había, los terminó a todos, sin excepción, complicándolos y mucho los complicó. Sin duda. Sí, los economistas lo que te dirían es que, digamos, en el 2010 y 2011, Miguel Bain dice que hubo una especie de macrocidio, porque, digamos, hubo una suba muy fuerte, una expansión, suba de salarios. Los salarios subían al 30% en pesos y la devaluación del dólar era al 4%. Claro, pero gracias a eso Cristina sacó el 54%, ¿no es cierto? Pero claro, a partir de ahí... Con tarifas congeladas, y a partir de ahí, para resolver esa expansión, vino el cepo que terminó de reventar. Yo creo que hubo 3 cosas. Yo hilé 3 cosas, que son los 3 grandes despelotes que tienen que resolver ahora este nuevo equipo de gente. Y todas estas cosas fueron el resultado de haber intentado resolver de mala manera los problemas que ya existían antes. Así es. Producto, obviamente, de un equipo que tenía como conducción al presidente, que de economía se ve que entiende poco, aunque de política por ahí entiende mucho, y delegado, digamos, en los locos Adams. ¿No es cierto? Si vos ponés semejantes problemas en manos de Moreno, bueno, finalmente terminamos como terminamos. Muy bien. El primer gran problemón de este periodo fue, evidentemente, el Banco Central, ¿no es cierto? Que fue intervenido en el verano del 2010 con el despido de Redrado. Allí se aumentó mucho el gasto público y se emitió guita a lo pago y se metieron manos en las reservas. Ahí cuando se advirtió, yo mismo lo hice en aquel momento, que esto iba a ser un desastre, como no pasó nada en el corto plazo, nos decían agorero, pesimista. Sí. La macroeconomía llega tarde. Pero llega. Claro. Acá tenés un primer inconveniente, digamos, intervención del central, que habrá tenido como propósito resolver problemas, pero terminó no resolviéndolos y generando, por supuesto, muchos otros, especialmente un aumento de la inflación significativo y emisión monetaria controlada. Se financió el déficit y también el pago de la deuda con el Banco Central. La segunda cuestión que ocurrió como consecuencia de ese periodo muy complicado, digamos, y en tren de solucionar problemas, y que viene concatenado a ese tema, fue el cepo, ¿no es cierto? Que arrancó en noviembre del 2011 como un control de cambios, que tuvo como propósito, se dijo, digamos, combatir a los devaluacionistas,
que querían desestabilizar el proceso, esa cosa, pero que tenía como propósito, obviamente, evitar o taponar de algún modo la fuga de capitales que venía ocurriendo en algún nivel. Y no reconocer la inflación, ¿no es cierto? También, Para no reconocer la inflación, se exactamente. establecieron estas cuestiones. Entonces, el cepo no solamente no resolvió el problema que venía a arreglar, sino que lo agravó. Claro. Y además generó otros. O sea, no solamente se siguieron yendo los dólares, sino que no entró $1 más, digamos, ¿no es cierto? A tal punto que llegamos al, claro, visto hoy en perspectiva, pensado en la cosa que pasaba hace 3, 4 meses, digamos, hemos llegado al extremo, fíjate lo que fue este periodo, ¿no? 2010-2013, hemos llegado al extremo de suponer que compañías de alto nivel, como Vale, por ejemplo, u otras, iban a venir acá a poner sus dólares a cambio de vales, ¿no es cierto? O sea, hemos llegado al extremo de que para invertir en Argentina había que inventar un papelito, para que los tipos pongan los dólares en el Banco Central, les den un papelito que para ir al mercado de secundario y cambiarlo por pesos a 8. Era una cosa de decir, pero ¿para qué la vamos a hacer simple si la vamos a hacer complicada? ¿No es cierto? Muy bien. Para no reconocer la inflación. Entonces, en primer lugar vino, obviamente, la intervención central. Después vino el control de cambios que derivó en lo que derivó. Y después vino lo de Repsol, ¿no es cierto? Como frutilla de la torta, ¿no es cierto? Que ocurrió en abril de 2012 con el objetivo de corregir los problemas que ya había en materia energética. ¿no es cierto? Sobre todo el tema de la falta de producción y de la importación de combustibles. ¿no es Que cierto? terminó básicamente agravándolos. Claro, fue otro cepo. Claro, entonces, todo lo que, digamos, las 3 grandes cosas que pasaron en el periodo 2010-2013, en la intervención del central, la emisión, la inflación y demás, el tema del control de cambios derivado en cepo, derivado en VADE, derivado en el ridículo en el que estamos hoy, digamos, más la extracción de Repsol no pagada, digamos, las 3 grandes herramientas que fueron inventadas por los locos Adams, siguiendo el razonamiento anterior, y autorizadas por el presidente, produjeron en todos los casos un agravamiento de lo que había. Sí. Voy a salir un minuto en defensa del gobierno en 2 cuestiones. Primero, la opinión pública le dio un voto de 54% a Cristina cuando varias de estas macanas ya se habían hecho. Básicamente la del Banco Central. Y la estatización de Repsol fue votada por aclamación en el Congreso. Es decir, toda la oposición... Bueno, está bien. Ahora van a aclamar a Exxon. Lo digo... Que aquí se aclama cualquier cosa. Se aclama el default y su levantamiento. Se aclama la emisión y su detención. Es importante eso. Y se aclamó la extracción como se va a aclamar la inversión extranjera que va a tener que venir a partir de ahora, porque si no vamos a tener un sope de nafta en este país. Bueno, este periodo 2010-2013 y sus consecuencias, entre paréntesis, digno de algún día habría que analizar realmente qué fue lo que pasó por la cabeza de esta gente para hacer esto, es lo que el nuevo equipo está heredando, ¿no es cierto? No está heredando los problemas de los 90, de los 80, de los 70, o de Celestino Rodrigo, o de los militares. Está heredando el problema que se generó, mejor dicho, que se agravó en la Argentina de modo reciente, 2010, 2003. Particularmente a partir de la muerte de Néstor Kirchner, fíjate vos, no es una casualidad. Pero ahí vino una etapa recuperatoria, digamos, la Argentina salía de la recesión del 2009. Claro, pero todo el poder económico y todas las decisiones. El efecto luto, la oposición desarticulada, lo que sea. Bueno, finalmente. Pero ahí Cristina compró toda la idea del estatismo y la intervención. No estoy considerando factores, digamos, no económicos que influyeron en la economía. Por ejemplo, el pacto con Irán o el intento de reforma judicial. Estoy centrándome en los elementos críticos de lo que fueron las ideas económicas de la Argentina 2010-2013, que fueron estos 3 grandes temas, cuyas consecuencias ahora los señores Kapitanich, Fábregas y Kicillof con su equipo van a tener que enfrentar. Ocurrió algo esta mañana. Nos despertamos, o anoche nos enteramos, que había un principio de acuerdo con Repsol. Entonces yo busco mi lista de problemas autogenerados y digo, che, acá estaba Repsol, ¿no es cierto? Era uno de los temas. Obviamente que es un primer paso que no alcanza para mucho, digamos, pero yo pensaba, wow, por ahí se dan cuenta que por este camino la economía argentina, en el mejor de los casos, digamos, languidece
en la mediocridad más intrascendente y que algo hace falta cambiar, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, de modo que extendí este razonamiento, voy a extender a partir de lo de Repsol, trazando una conjetura, digamos, por ahí me estoy equivocando mal y dentro de 3 días se acabó y el martes que viene vengo acá a contar otra cosa distinta. Pero se me ocurrió que si el criterio que llevó al gobierno a dar este paso de intento de arreglo de lo de Repsol, está bien, emitiendo bonos, lo que vos quieras, si se aplicara al resto de las herramientas utilizadas para terminar de destrozar todo, digamos, digo, por ahí cambia algo, digamos, ¿no? No tengas ninguna duda. Por ahí cambia algo. Algo que debería llevar a resolver el problema más acuciante, más complicado, con mayores consecuencias, como decía el señor Ramos hace un rato, en todos los planos, que es arreglar el cepo, digamos, ¿no? Claro. O sea, una economía normal podrá tener más o menos intervención del Estado, de acuerdo al gusto de cada uno, y me gusta menos, a Kirchner le gustará más, lo que vos quieras, pero lo del cepo, digamos, es algo que ya debiera ser prioridad número 1 de Capitanich, Kicillof, Fábregas, es terminar con el cepo. Porque con cepo no vamos a ninguna parte. Pero con cepo, el punto, Marcelo, que hay una sola forma de terminar con el cepo, que es permitiendo que los dólares entren y salgan. Bueno. Porque si no permitimos eso... Ahora, la evidencia empírica, digamos, probada, muestra que el cepo fue un estrepitoso fracaso. Sin ¿no es duda. cierto? Debe ser de los fracasos argentinos más extraordinarios de los últimos tiempos. Es un fracaso total, digamos. Acá no entró un dólar más. Claro. Y además la inflación siguió y la pobreza exactamente. siguió. No es y las reservas, no hablamos del tema, vienen en una picada significativa y todas estas teorías que respecto... Yo recuerdo al presidente dando unos discursos antológicos hace un tiempo planteando, ustedes no saben lo que es esto del rollover, era, ¿no? El término que usaba. Sí, cualquier cosa. Yo no estoy de acuerdo en pagar comisiones a los bancos y bueno, señora, ¿sabe qué? Las consecuencias, la alternativa Bueno, le tenía que cobrar impuesto al salario a los maestros. Exactamente. Bueno. Es así, ¿no? Entonces, repito, si el criterio que llevó al gobierno a dar este paso para intentar arreglar uno de los 3 grandes inconvenientes que yo mencioné, que es el tema de Repsol, digamos, porque obviamente, como consecuencia de quedarte con Repsol y no pagarla, la pregunta es, ¿qué me invertir en Argentina? Con unos tipos que se quedan con las compañías y a diferencia de Chávez, que se las queda, pero las pagaba, digamos, esto ni siquiera las paga. Entonces, es un primer paso para arreglar, además, a partir de ahí, un conjunto de inconvenientes relacionados con esto, que son los juicios con el CIADI, el Club de París. Estamos discutiendo el Club de París desde la época en que Sergio Massa era jefe de gabinete, ¿no? Así es, efectivamente. Yo me acuerdo de una conversación que mantuve Hay un con Sergio Massa. Hay un decreto firmado por la presidenta para iniciar la negociación. No. Me acuerdo de una noche que mantuve una charla con Sergio Massa, que se la recordé en un reportaje que le hicimos juntos en Radio Mitre hace un mes. Una conversación que tuvimos en un bar en la calle Fitzroy una noche, ¿no? Éramos Sergio Massa, yo y una tercera persona. Y me contó en ese bar, el flamante jefe de gabinete, sus planes para arreglar el Club de París. Sí. Yo en esa época dirigía El Cronista, claro. Y cuando se conoció esa noticia, hicimos un título que era así como "Empieza el nuevo gobierno de Cristina". Claro. Era como una cosa. Pasaron casi 4 años desde ese momento, o 3 años y pico, digamos, y todavía estamos empezando. Muy bien. Entonces, me parece que eventualmente, si el gobierno ha dado este primer paso tratando de arreglar un inconveniente de esta naturaleza, o sea, el gobierno debiera enfocarse al tema del cepo. O sea, yo entiendo que los economistas me explican que es muy complicado salir, lo que quiera, pero hay que salir del cepo. Debería ser la prioridad de este conjunto de personas buscar un modo para terminar con lo que destruyó lo que quedaba. ¿No es cierto? Bueno. No es nada complicado salir del cepo, se podría salir esta misma mañana. Puede ser. Lo que pasa es que posiblemente habría que hacer cosas. Habría que hacer por ahí un desdoblamiento al principio. A mí se me ocurrió una ajuste cosa. fiscal, que es lo que está haciendo. A mí se me ocurrió una cosa y la digo, y como me dice mi amigo Colmillón, la digo y rajo. Y nos vamos. Okay, no vamos, muy bien. Me acuerdo haber discutido mucho en el periodo 2003-2005 en privado con Kirchner la idea de un plan económico, al que él se negaba, ¿no es cierto? Kirchner tenía evidentemente algún nivel de plan, en la época Kirchner-Lavagna,
Pero él me decía, y yo públicamente discutía con los funcionarios y debatía con el gobierno la necesidad de presentar ante una situación, creo que hasta menos complicada que la de ahora, algún conjunto de ideas más o menos homogéneas y puestas en la mesa al mismo tiempo para que los operadores del mercado económico, consumidores, inversores, empresas, bancos, sepan a dónde vamos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, si en aquel momento me resultaba fundamental, hoy me parece crítico, ¿no? O sea, la idea de que en vez de estar con estos mini anuncios, tal como dijo el jefe de gabinete, un día, dentro de un mes, 2 semanas, 3 semanas, pasado mañana. Ojo, son mini anuncios que son bastante impactantes. Es decir, Claro. dice, bueno, no vamos a hacer nada grandilocuente, pero le enchufan un impuesto de 50% prácticamente a todos los autos. Hay que ver si sale. Y hay que ver si sale. Hay que ver si sale. Es un proyecto de ley. Entonces, a mí me parece que... Y con la nafta lo mismo. No hago anuncio, pero te aumento la nafta 10% por semana. Claro. A mí me parece... Sí, está bien. Vos le das valor a la formalización del plan. Entonces, es muy Kirchner importante. me convenció, si querés, en aquel momento me explicó que un plan le sonaba a Plan Cavallo, que le sonaba a convertibilidad, que le sonaba a Plan Austral, entonces que políticamente eso no servía para nada y que lo que había que hacer eran las cosas normales, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, las cosas normales, ¿cuáles eran? El superávit fiscal, el superávit comercial, la reserva, la inflación baja. A Néstor no le gustaba la idea de un superministro ni nada, eso estaba claro que no. Pero la diferencia con el periodo, digamos, 2005 o 2004, 2007, 2008, digamos, 2009, si querés, es que esto es mucho más grave. Pero por supuesto. Sí, ahora estamos en un problemón, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces me da la impresión de que tal vez un modo de terminar con el cepo, que es hoy el problema más dramático de la Argentina en términos de, por ejemplo, comprar un departamento. Sí, ¿no es cierto? Dramático y ridículo. Y ridículo. Porque obviamente. la Argentina está llena de dólares. Los tiene la gente. Es ridículo. que el equipo de gobierno plantea en su conjunto, que me está rajando ya Toti, ok, ya 3 minutos me voy. Bueno, bien, tenemos esta idea. Sabemos que tenemos un problema complicado con la inflación, sabemos que tenemos un nivel de emisión que está un poco alto, sabemos que tenemos cuestiones pendientes con el mundo, no solamente lo de Repsol, sino otras cuestiones que vamos a intentar resolver, y sabemos que el tema del control de cambios es algo que tenemos que corregir para que ingresen dólares y la Argentina pueda inclusive emitir algún bono y en vez de cobrarle a los maestros impuestos a las ganancias, que tomen un préstamo a baja tasa como hace, por ejemplo, Bolivia, ¿no es cierto? O como hace el Uruguay. Estoy seguro que la respuesta a esto va a ser no y que el jefe de gabinete prefiere por ahora estos, entre comillas, mini anuncios, digamos, de la mañana temprano frente a mobileros que no tienen ninguna capacidad de repreguntar, digamos, y que difícilmente se presente un problema y una solución en una conferencia de prensa todo al mismo tiempo. Pero qué oportunidades se pierden, ¿no? Pero lo que pasa es que todavía, tal vez, está bien. Todavía políticamente me parece que al gobierno y sobre todo a Cristina le cuesta admitir que hay que anunciar un ajuste económico. Es decir, se vive como un ajuste. Ahí te pregunto, ¿qué más necesitan saber? Claro. ¿Qué más necesitan saber para admitir que algo ha pasado acá? Sí, a ver, tremendo desajuste. Echaron al jefe de gabinete, echaron al ministro de Economía, echaron a Moreno y echaron al presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Bueno. Tenemos 30 de inflación, empleo estancado, inversiones que no llegan, no tenemos energía, las reservas cayeron 20.000 millones de dólares o 15.000. Pero hasta ahora estábamos en el país jardín de infantes. Yo pregunto. Pero hasta ahora estábamos en que hay cepo pero no hay cepo, hay inflación pero no hay inflación, y ahora, vas a ver, hay ajuste pero no hay ajuste. Está bien, es como una cosa medio infantil. Pero como somos grandes ya, digamos, y los problemas los conocemos. Yo lo que propongo es un paso, digamos, en la seriedad, en la adultez, en la admisión de los problemas, en las soluciones. A ver. Madurar, decís vos. Obviamente. Entonces, yo como me imagino que Kapitanich, Kicillof deben estar armando alguna clase de programa económico, porque además lo suscribieron ellos mismos, digamos. El propio Kicillof habló de un programa macro consistente, política económica, cambiaria, monetaria, fiscal, coherente, lo que sea. Despacito lo estás viendo, ¿no? Despacito. Hay un ajuste yo fiscal. Digo, por ahí, ¿por qué razón, eventualmente en el mes de diciembre, nos lo cuentan, ¿no es cierto? Porque por ahí, en una de esas, nos lo cuentan, y el hecho de que la gente sepa de qué se trata lo que viene, produce cambios en el comportamiento económico. Sin duda. ¿No? Sin duda. Hasta ahora, los últimos formatos no han funcionado.
ni este conjunto de disparates que han hecho 2010-2013, ni el hecho de no tener un programa global que produzca, por ejemplo, que una vez resuelto lo de Repsol, por ejemplo, se vengan los inversores, ¿no es cierto?, a poner plata y no comprar BADES, ¿verdad? Nada, es una propuesta esperanzada en el único día esperanzado que he tenido en los últimos, creo que 7 años. Así que tómenme que me siento raro, digamos, y espero no haber, que mi esperanza no se destruya de acá al martes próximo. Es una buena reflexión, sin duda. No se va a destruir, me parece que por lo menos una semana va a durar. Como nos dijo hoy Carlos Melconian hace un rato, bueno, por lo menos por ahí han parado de destrozar. Que no es poco. Que no es poco, digamos, ¿no es cierto? Ahora, estaría bueno que, en vez de tener los detalles ocultos, nos los puedan contar, digamos, ¿no? Porque de esa manera me parece que los actores de la economía podrían empezar a moverse, comprar un departamento, invertir en algo. Ahora también va a haber mucha gente que proteste, ¿no? Porque en definitiva lo que viene ahora, Marcelo, son todas malas noticias. Por eso tal vez Cristina se está guardando, porque ahora hay que anunciar aumentos de todo, de la nafta, de los autos, de las vacaciones, de las expensas. Es decir, ahora viene la consecuencia de lo mal que se gobernó años. Claro. Pero parte de la opinión pública apoyó el populismo económico. Claro. Entonces ahí es donde el gobierno va a tener que sopesar ese fastidio de mucha gente con el hecho de que ahora vienen malas noticias. Claro, pero siendo que las cosas lo que no tienen es remedio, digamos. Nunca es tarde, la verdad, exactamente. Por ahí en una de esas, nunca es triste, sí, probando con un procedimiento distinto, consiguen resultados diferentes. Será hasta el próximo martes, como siempre, gracias Willy por la compañía. Chao.